Bien, vamos a terminar el día de hoy nuestra serie Estrategias para la Vida. Espero que te haya bendecido esta serie. A mí me bendijo abundantemente, me ha ayudado a colocarme bien en el mapa, me ha ayudado a reconsiderar algunas cosas. Predicar esta serie al cumplir 40 me hizo considerar bastantes temas de mi vida personal. Yo espero que a ti te haya bendecido igual. El mensaje de hoy se llama 3 virtudes poderosas. ¿Cuál es el tema de hoy? 3 virtudes poderosas. Bien. Quiero contarte una pequeña historia. Es una historia que yo conozco en lo personal. Y es una historia que se repite mucho en el pastorado. Conozco a más de un pastor que en su vida, por falta de estas 3 disciplinas, las cosas no han salido tan bien. Yo no digo que todo haya salido bien en mi vida ni en mi ministerio, pero me esfuerzo por caminar por un buen camino, por una buena dirección. Estoy convencido de que estas 3 virtudes pueden marcar la diferencia en la vida de una persona. Por eso las cerré en 3 virtudes solamente. Hablaremos de una cuarta que creo que marca mucha diferencia, pero estas 3 virtudes te van a bendecir abundantemente. Bueno, la historia es sencilla porque pasan muchos pastores, sobre todo en la vida de pastores. Los pastores tenemos sueños, tenemos ambiciones. Y una de las cosas que queremos los pastores es que queremos una iglesia grande. Eso es algo que siempre está en nuestro corazón, y la verdad es que, aunque, escucha esto, no es importante, porque esa es la verdad, no es importante. Yo he llegado a considerar, si la iglesia nos quedáramos así durante unos 10 años, imagínense 10 años después siendo los mismos, sin crecer en número. Muchos escritores argumentan a favor del crecimiento de las personas, y yo creo que es lo correcto. Yo creo que lo importante es que lleguen 10 años, pero que ustedes y yo no estemos en la misma condición, ¿me explico? Sino que hayamos crecido, que hayamos madurado, que hayamos sido transformados, es lo correcto. Pero la verdad es que los pastores tenemos deseos igual que todas las personas. Y en el afán de llegar lejos, somos capaces de muchas cosas. Esto que te voy a contar es, por ejemplo, de un pastor con quien tuve contacto hace poco. El pastor... Nosotros tuvimos un congregante aquí. Su hermano es pastor. Y su hermano pastor, al fallecer nuestro congregante, muchos se acordarán de él, cuando falleció nuestro congregante, su hermano pastor corrió a la familia de su hermano de la casa para quedarse con toda la casa. Ha hecho fraude a muchas personas de su iglesia. Algunos de ellos incluso estuvieron aquí. Y otros pastores, por ejemplo, tienen la historia de perderse en la autoridad y de tratar a la iglesia como dando órdenes como si solamente ellos mandaran. Y en esa línea han perdido el control. Pastores que tienen hijos ya mayores de edad, envueltos en drogas y en alcohol. Son situaciones que se han perdido de control. No estoy diciendo que un hijo de pastor tenga que ser perfecto. Saben, yo conozco a hijos de pastor. Y ser un hijo de pastor es de las cosas más, perdonen la palabra, pero si un pastor no logra el equilibrio con sus hijos, ser hijo de pastor podría ser una de las experiencias más traumatizantes para un
hijo de pastor. Por eso la vida de los hijos de pastor es difícil. Ahora no estoy diciendo que sean perfectas, pero muchos pastores tienen a sus hijos en malas condiciones. Y el problema no es ese, el problema es que la vida de la iglesia se envuelve en ese ambiente. De lo que te estoy hablando es de que estas tres virtudes podrían marcar la diferencia en la vida de una persona. Si lo marca en la vida de un pastor, lo puede marcar en la vida de una persona. Yo me pongo no solamente en la posición pastoral, sino también me pongo en la posición de oveja. Yo te he dicho que fui oveja. Yo no soy hijo de pastor y no llegué aquí por herencia. Una de las características del pastorado es que el pastorado se hereda. Y está bien, no está mal. Pero los que venimos de ser ovejas, asimilamos de forma diferente el pastorado. ¿Me entiendes? Entonces, yo quisiera que nosotros no vivamos situaciones que nos pueden romper, pero más que eso, que de verdad destruyan nuestra vida o que nos mantengan durante años en situaciones complicadas. Estas virtudes de las que te voy a hablar hoy te pueden salvar, sí o sí. Te pueden sacar del hoyo, incluso si te equivocas. Porque en el camino hace unos martes atrás te dije que te ibas a equivocar. Estoy convencido de que te vas a equivocar, porque yo me he equivocado, porque yo me sigo equivocando. Pero estas tres virtudes son las virtudes que te pueden sacar adelante. Entonces, quiero comenzar diciendo que es una virtud. Bueno, pues una virtud es esa característica de nuestro carácter, o son características buenas de nuestro carácter. Por ejemplo, hablemos de el fruto del Espíritu. El gozo es una virtud. Aprender a vivir con la vida con alegría es una virtud. ¿Me estás entendiendo? Es una virtud, es una práctica. Otra virtud, por ejemplo, es amor, gozo, paz, la paciencia. La paciencia es una virtud del carácter. Y estas virtudes de las que te estoy hablando trascienden a las virtudes porque son disciplinas espirituales marcadas en la Biblia. Entonces yo solamente te voy a compartir estas virtudes rogando, esperando, por supuesto, que logres aferrarte a ellas. Solo son tres. Que en cualquier momento te van a sacar del hoyo, te lo prometo. He visto la vida, por eso hablo de pastores, porque la gran desgracia, en mi opinión, uno de los grandes dolores del corazón de un pastor es que se encuentre destruido y no pueda salir de ese hoyo, que no pueda salirse de ahí, que tenga la familia destruida y que no pueda salir de ahí. Que se encuentre al borde del divorcio y no pueda salir de ahí. Que tenga a sus hijos en drogas, en alcohol y no pueda salir de ahí. Esa es una de las grandes dolores de los pastores. Y estas virtudes pueden sacar a los pastores sí o sí. Y si puede sacar a un pastor de ahí, te puede sacar a ti, ovejita del Señor. ¿Estás listo? Bien. La primera virtud de la que te voy a hablar es la resiliencia. ¿La qué? Resiliencia. Es un concepto que hoy en día está muy fuerte. Se menciona en todos lados y por supuesto que se ha mencionado en la iglesia porque en la iglesia la resiliencia es una virtud que se halla en muchos de los hombres de Dios. La resiliencia, por ejemplo, es una virtud de Daniel, es una virtud de David, es una virtud de Salomón, es una virtud de Nehemías, de quien hemos estado hablando. Te voy a leer el concepto que vas a encontrar en internet de resiliencia para que comprendas un poquito más. Dice, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. O sea, es enfrentar la adversidad.
El gran problema de muchos al tener una visión y al encaminarse tras ella, es que cuando llega la adversidad, simplemente nos rendimos, abortamos. Porque no sabemos manejar la adversidad. Nos quedamos sin dinero y no sabemos qué hacer sin el dinero. Nos perdemos el control, perdemos el espacio, nos desesperamos, caemos en depresión, caemos en ansiedad. Pero la resiliencia te acomoda, te pone listo. Bueno, no tengo dinero, avancemos hacia adelante. ¿Qué más? No hay de otra. Te adaptas. ¿Saben que la langosta ¿han visto una langosta cómo es dura por fuera? La han tocado, casi le haces así, parece un pedazo de madera duro, piedra. Bueno, por dentro es un gusano. Y cuando la langosta crece, tiene que poder romper el cascarón durísimo. Y la resiliencia es eso. ¿Han visto a los polluelos nacer? Yo vi muchos polluelos nacer en mi pueblo. ¿Sabes que si tú le ayudas al pollo a nacer, puedes hacer que se muera en los siguientes 5 minutos? ¿Por qué? Porque el pollo necesita la fuerza para romper el cascarón y poder salir del cascarón. Si él no ejercita los pulmones y el corazón durante el proceso de romper el cascarón, si no lo hace y alguien le ayuda, ay pollito, pobrecito, está luchando por salir, pobrecito, le voy a ayudar, ¡pum! Arruinaste la vida del pollo. Por eso, perdonen lo que voy a decir, pero hacerle la vida fácil a los hijos es romperles el futuro. Porque nos hacen resilientes. Y en los próximos meses se mueren. Mi esposa me decía la otra vez, estábamos meditando sobre los hijos, porque no tenemos hijos. Y meditando sobre eso decíamos que hay hijos que tienen a sus padres, pero que si los perdieran, perderían el camino. Porque ella me decía, ¿cómo es que tu padre se murió y saliste adelante? Y yo sé cuánto costó salir adelante sin la vida de mi padre. Porque entiendo cómo se forja el carácter. Entiendo que es quedarse sin padre. Y lo que entendí fue que tal vez muchos jóvenes, si perdieran a sus padres, perderían el camino. Y el problema está en el carácter, en la resiliencia. Entonces la resiliencia es adaptarse a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Es decir, pues prácticamente todo lo que está alrededor de ti. Si uno no sabe enfrentar con resiliencia las dificultades, uno no va a poder continuar. Para que comprendamos un poco mejor esta disciplina o esta virtud, vamos ahí al Salmo 1, por favor. El Salmo 1. El Salmo 1 dice así: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Y este versículo nos habla de una persona que es resiliente. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Porque esta es una persona que constantemente está escuchando a alguien que le dice, dale, hazlo, haz lo que está mal. Pero él se acomoda y dice, no voy a hacer lo que alguien me está aconsejando, porque sé que está mal.
Hoy en día la desgracia de los jóvenes es que son poco resilientes. A la primera lloran. A la primera se rinden. No son capaces de enfrentar las dificultades. Por eso este versículo, tan solo el versículo 1, describe la resiliencia. Dice, no se detiene en la senda de los pecadores. Es decir, él no se detiene a pensar, a considerar, sino solamente tiene la mirada fija en un solo lugar. Ni se sienta en la reunión de los burladores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este hombre puede ser resiliente? Bueno, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Cuál es la diferencia de los hombres malvados a este hombre? Bueno, es que ha encontrado que la ley del Señor es su deleite, que la palabra de Dios es su deleite. Te voy a decir algo sobre la resiliencia. La resiliencia solamente se puede abrazar cuando has abrazado pensamientos adecuados. No puedes tener resiliencia sin pensamientos adecuados. No se puede. Te voy a dar un ejemplo. Cuando mi papá se murió, yo tenía una pregunta en mi mente cada vez que veía el féretro, cada vez que lloraba en mi cuarto a solas. Me encerré muchas veces a llorar solo. Y una pregunta que había en mí y que yo le decía a Dios era esta: Dios, ¿y ahora qué vamos a comer? Esa era mi pregunta. Esa es la mente de alguien que no es resiliente. Y les digo algo, si no hubiéramos tenido para comer, les confieso, les abro mi corazón, yo hubiera fracasado como hijo mayor. Porque para acabarla, todo el mundo me veía a mí y todo el mundo me preguntaba a mí porque era el hijo mayor. Nadie le preguntaba a mi mamá. Todos decían, Neri, ¿qué hacemos? Porque para acabarla, yo en tiempos antes había sido el pastor de jóvenes en la iglesia y todos me asimilaban como una persona de liderazgo. Lo que no sabían es que yo en el fondo era el peor de los fracasados. Y que cuando se murió mi papá, yo preguntaba, ¿qué vamos a comer? Y ese pensamiento no es un pensamiento resiliente. Una de las primeras cosas que hice fue ir a buscar trabajo donde trabajaba mi papá. Es una de las mejores empresas, yo diría que de las mejores empresas en Latinoamérica. Te voy a decir en cuánto está el sueldo general, no el mínimo, el general, porque hay un sueldo cuando entras, pero hay un momento donde nivelan a todos los trabajadores a un sueldo específico. Los trabajadores de esa empresa ganan 900 pesos al día. Al día. Eso significa que el sueldo de cualquier hijo de vecina que trabaja en esa empresa gana por ahí de 30,000 pesos al mes. Cualquiera. Y yo quería entrar ahí. Y en esos días, un pensamiento que me enseñó mi papá empezó a llenar mi mente. Porque yo, antes de que se muriera mi papá, le dije, méteme. Tú trabajas ahí, méteme. Y él me decía, esto no es para ti. Y yo por dentro decía, ¡pa! ¿Cómo no? Si son 30,000 pesos al mes. Pero ese pensamiento desarrolló resiliencia en mí. Y dije, puede que tenga razón, eso no es para mí. Y empecé a buscar entonces cosas para ganar dinero. Pero la dificultad te hace resiliente. Pero necesitas pensamientos correctos para la resiliencia.
Pastor, ¿cómo desarrollo resiliencia? ¿Cómo desarrollo un carácter firme? ¿Cómo desarrollo pensamientos que me hagan enfrentar bien la dificultad? Que me hagan adaptarme, que me hagan no echarme para atrás como un cobarde, que me hagan enfrentarme al problema y decir, le voy a echar ganas. Bueno, lee la Biblia. Y ya. Ese es el mejor consejo que te voy a dar para la resiliencia. No hay otro. Padres, ¿quieren desarrollar resiliencia en sus hijos? Déjenlos solos. Déjenlos que peleen sus batallas. ¿Cierto? Hay batallas que necesitan, que nuestros hijos se enfrentan, que requieren de nuestra ayuda. Eso es cierto. Pero hay otras que ellos solos tienen que enfrentar. Y si no las enfrentan, no podrán desarrollar resiliencia. Porque la resiliencia se ejerce. O sea, yo no solamente necesito el pensamiento, yo necesito enfrentarme a la dificultad. Y esta es la parte importante de la resiliencia. Que la resiliencia se desarrolla en la pelea. Si yo no tengo pelea, no puedo desarrollar resiliencia. ¿Me están entendiendo? Esa es la parte más importante de la resiliencia. Yo necesito pensamientos correctos. ¿Cómo los obtengo? Leyendo la Biblia y ya. Pero la resiliencia se crece, se fortalece o se hace cuando me enfrento a una pelea. Si no tengo una pelea, no puedo desarrollar resiliencia. La próxima vez que tengas una dificultad, tienes que preguntarte, ¿cómo estoy pensando frente a esta dificultad? Esa es la pregunta clave. Y segundo, ¿qué voy a hacer? Y cuando te des cuenta, empezarás a desarrollar carácter. La resiliencia es aquello que te va a mantener en la pelea y no te va a dejar huir. Y el resultado de la resiliencia es precisamente este que describe el Salmo 1. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Por qué? Porque se es resiliente. Iglesia, no corras a la primera. Lo que más ocurre en estos tiempos de una generación de cristal es que corren nuestros jóvenes. Y es triste. Y la única forma de hacerlos resilientes es dejarlos que peleen solos. No solos, con Dios. Necesitamos hacerlo. ¿Me explico? No le rompan el cascarón al pollo que están haciendo. Déjenlo que rompa el cascarón solo, porque si no lo hace, va a morir. ¿Me entienden? Hoy en día hay muchos jóvenes con el futuro roto, porque en su momento no se les dejó romper el cascarón solos. Y necesitamos la resiliencia. ¿Me dices amén? Segunda virtud poderosa. Hay una enorme fortaleza en la privación. A esto le llamo la fortaleza de la privación. El poder de privarte de las cosas. El poder de privarte, literalmente quitarte cosas. De rechazarlas. Porque muchos hoy quieren vivir con todo lo que se puede en la vida sin haber pasado por el proceso de llegar ahí, justamente. Muchos quieren llegar a la carrera. Aquí en la Ciudad de México, el año pasado o el antepasado, cuando se llevó a cabo el maratón de la Ciudad de México, se dieron cuenta de que unos concursantes habían hecho trampa. Se salieron por unas calles y luego salieron por otras y habían roto récord de velocidad, al terminar el maratón, porque hicieron trampa. Eso es
no quitarte la privación, privarte. Y para esto te voy a ejemplificar con una historia antes de que vayamos al pasaje bíblico. ¿Quién conoce a los rarámuris? ¿Cuántos han escuchado de los rarámuris? ¿Qué significa la palabra rarámuri? Pies ligeros. Son nuestros corredores mexicanos que corren con guaraches. Los rarámuris son personas del norte de México, es una de nuestras culturas. Tiene su propio idioma, su propia cultura. Y una mujer y un hombre, no recuerdo sus nombres, son los campeones de los ultramaratones. ¿De cuánto es un ultramaratón, Mike? 100 kilómetros, más de 100 kilómetros. Hay carreras de 200 kilómetros. Bueno, los rarámuris los corren con guaraches. No los corren con tenis como todos los otros corredores, que usan zapatos especiales para correr. ¿Cuánto cuesta un buen par de zapatos profesionales para correr? La otra vez me fui a comprar vi unos que estaban bien chévere y dije, quiero estos. Y cuando el cuate me dijo, cuestan 6,000 pesos, le dije, no, pues ya no los quiero. Y me compré los de la categoría de abajo, que me costaron 1,200 pesos. Pero privarte de algo te va a ayudar a crecer. Vamos a ver este pasaje en el libro de Job, por favor. Libro de Job. Capítulo 1, versículo 6. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió, ¿y acaso te honras sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones, de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra? Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo que pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensaje cuando uno más llegó y le dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y le dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar, ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y le dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del hermano, en casa del mayor de todos ellos. Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿En actitud de qué? Bueno, la historia describe la desgracia de Job. Ahora, los primeros versículos nos describen la riqueza de Job. En el versículo 1 dice, en la región de Uz había un hombre íntegro, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job.
Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Y esta es la primera cara que recibimos de Job. Ahora, hay cosas, dice mi pastor, que hay cosas que no consideramos de Job. Y te voy a decir una. El domingo voy a predicar sobre este pasaje más a fondo. Pero déjame decirte algo sobre Job. Tengo que preguntártelo de esta manera. ¿Tú crees que Job sacó sus riquezas de la nada? ¿Lo crees? ¿Crees que de la noche a la mañana él se hizo rico? ¿Qué característica crees que tenía Job para tener todo lo que tenía? Era trabajador. Lo voy a decir en una frase muy sencilla. Job sabía hacer dinero. ¿Estás de acuerdo conmigo? Job sabía hacer riquezas, por eso tenía todo lo que tenía. Porque el error de muchos cristianos es pensar que cuando leemos a Job, creemos que porque Dios creía, que porque Job creía en Dios, entonces era rico. Pero hay una verdad que el mismo Satanás menciona acerca de Job. Y Job, el diablo le dice al Señor esto. Le dice, has bendecido la obra de sus manos. Y hay una gran diferencia entre que Dios bendiga la obra de tus manos a que te aparezca dinero del cielo, que te llueva. Lo que está diciendo el mismo Satanás es que Job sabía trabajar. ¿Me estás entendiendo? Bueno, te voy a resumir el libro de Job. El libro de Job se trata de que Job pierde todo. Lo acabamos de leer. Se le mueren los hijos, se roban sus camellos y pierde todo. Yo te pregunto, ¿cuál crees que era la situación financiera de Job en ese momento? Y luego Job empieza en una especie de meditación, discusión con sus amigos. Y el libro de Job se trata de pláticas. Los amigos de Job llegan y le dicen, oye Job, ¿qué hiciste? Y plantean cosas como esta, escucha. Porque pecaste, te quedaste sin nada. Y esos son pensamientos no bíblicos. Porque el mismo Job dice, ¿qué hice? No hice nada. Y tenía razón. Porque la Biblia dice que Job era un hombre apartado del mal. Pero no por eso era rico, sino porque él sabía hacer dinero. Y 2, porque Dios había bendecido la obra de sus manos. ¿Me estás entendiendo? Ahora, te pregunto, durante todo el discurso y el libro de Job tienes que hacerte una pregunta, porque el final de Job termina así. En el capítulo 42 de Job, la Biblia dice que Job llegó a tener el doble de lo que tenía. Y todos queremos la historia de Job. Queremos que al pasar dificultades, experimentemos, después de la dificultad, queremos experimentar la riqueza de Job, sin considerar que Job sabía chambear. Por eso tengo que hacer esta pregunta. Yo me la hago y yo doy gracias porque mi pastor habla de esto. Acaba de hacer una predicación mi pastor que yo tenía unas ideas en la mente y cuando él predicó eso dije, me aclaró la mente. Porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Job llegó a tener el doble? ¿Por qué Dios le dio el doble? ¿Y saben cuál es la pregunta drástica que me hice? Seguro tú te la has hecho. ¿Por qué si yo que he pasado dificultades y he pasado la dificultad, por qué carambas no tengo el doble de la bendición igual que a Job? Bueno, la respuesta es sencilla. Que Job aprendió a administrar en medio de su pobreza. De manera que aprendió a multiplicar en medio de la pobreza.
Y eso le hizo desarrollar las mejores estrategias para enfrentar el futuro y multiplicar lo que tenía. ¿Qué es lo que haces cuando eres pobre? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos poco? Te voy a decir dos cosas que hacemos. Y ese es el poder de la privación. Número 1, esa es la peor decisión que puedes tomar cuando tienes poco. Pero es lo que muchos hacemos en medio de nuestra dificultad financiera, en medio de la escasez. ¿Sabes qué hacemos? Vamos y pedimos prestado, o nos endeudamos, o metemos toda la tarjeta de crédito. Es la peor decisión que podemos tomar en la escasez. Y el segundo camino, tiene que ver con la resiliencia. El segundo camino es, con lo poco que tienes, con eso vive. ¿Sabes qué vas a aprender? Vas a aprender a multiplicar los 10 frijoles que te quedan en la alacena. Vas a aprender a multiplicar la leche que tienes en el refrigerador. Vas a bajar de peso después de que ya no tienes para las cocas todos los días. Se pone divertido el asunto, porque no hay. Y si no hay, o te endeudas o sales adelante con lo poco que tienes. Y ese ha sido uno de los regalos que yo he recibido. No te estoy presumiendo. Honestamente, me gustaría decirte que aprendí a administrar mejor cuando no tengo. Y la verdad es que así ha sido. Pero creo que podría ser mejor. Creo que hoy yo podría tener más de haber decidido privarme. ¿Me estás entendiendo? Porque si aprendes a privarte, a vivir con lo poco que tienes, entonces puedes crecer. Hablo de dinero, pero hablemos de otras cosas. Cuando ¿sabes? Mi esposa te platicó hace tiempo que compramos las bocinas y no compramos del refrigerador. Llevo meses sin refrigerador. No tengo refri. Bueno, sí tengo uno. Pero ¿qué crees que hace? Gasta luz como el mismo infierno. Me llegan el recibo de 3,000 pesos, 2,000 pesos. Y lo desconecté mejor. No tengo refri. ¿Y sabes qué hemos hecho? Fui con Brenda y le dije, Brenda, déjame guardar tantito las cosas ahí. Dame un chancito. Me dio un espacio. ¿Y sabes qué he aprendido? A tener poco, pero comérmelo. Incluso hay cosas que se me han echado a perder. Y eso me dice que tengo y que yo digo que no tengo, pero en realidad sí tengo. Aprende a privarte de las cosas. Aprende a decir no. Ando que me quiero comprar unos tenis. ¿Sabes qué hice hoy? Mandé a arreglar los que no me pongo porque se rasgaron. ¿Sabes cuánto me costó la compostura? 180 pesos. ¿Cuánto cuestan unos nuevos? 1,200. ¿Qué es mejor? ¿Los 180 o los 1,200? Tenemos que aprender a privarnos. Aprender a vivir en lo poco. Y eso te va a enseñar que cuando vengan las vacas gordas, aprendas a disfrutar mejor lo que tienes. ¿Me dices amén? Aprende esta virtud. Siguiente virtud. Esta va a doler en el alma. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 15.
Te voy a poner en contexto. Cuando Jesús ascendió, dejó a 12 apóstoles a cargo de la iglesia. ¿Cuántos apóstoles? 12. ¿Seguros que 12? 11. ¿Quién le sacó? Judas. ¿Qué hizo Judas? Se mató. Bueno, hay mucha discordia en la postura bíblica acerca de los apóstoles. Porque ¿a cuántos instituyó Jesús? A 12, de acuerdo a las tribus de Israel. Hay mucho simbolismo ahí. ¿Cuántos se perdieron? 1, Judas, fue el que se murió, el que se mató solo. ¿Me explico? ¿Cuántos quedaron entonces? 11. ¿Qué nos faltaba para completarlos? 1. Muchos piensan que Pablo es el apóstol que completaba el círculo. Pero la gran historia de la iglesia dice que los 11 rechazaron a Pablo, porque para ellos él no era apóstol. Y Pablo tiene que desarrollar su ministerio en medio de muchas dificultades. Y una de ellas es la falta de reconocimiento de la iglesia. Pero el ministerio de Pablo es fructífero. Y Pablo pudo haber elegido un camino que yo mismo le habría recomendado. ¿Qué le decimos a una persona cuando no es reconocida y le vemos tener cierto éxito? Le decimos cosas como esta: manda a todos a la goma y tú haz lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer, lo que te gusta, porque eres exitoso y te va a ir bien. No le des cuentas a nadie. Si te rechazaron, entonces recházalos tú también. ¿No es el consejo que damos? Yo mismo lo daría, ¿saben? Porque ser rechazado por otros es algo que duele. Y esta virtud que te voy a decir, que te voy a mencionar, duele. Pero esta virtud es, yo diría, de las que te acabo de mencionar, la más importante. Es la disciplina o la virtud de la sujeción. De sujetarte a alguien. Bueno, Pablo comienza su ministerio y él pudo haberse ido por su camino, sabiendo que los 11 apóstoles no lo reconocían y que la misma iglesia no lo reconocía. En Corintios, en una de las cartas de Corintios, Pablo escribe algo doloroso y le dice a la iglesia: iglesia, ustedes alimentan a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos ellos los han reconocido como apóstoles y ustedes les dan de comer. Y luego dice: yo soy apóstol y ustedes no me dan nada. Triste la historia de Pablo. Y aún así, Pablo se sujeta a los apóstoles. Vamos a leer solamente unos cuantos versículos para terminar el mensaje. A partir del versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén. ¿Subieran a dónde? ¿Saben quiénes estaban allí? Los apóstoles. Para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan a la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo:
Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Y en fin, que aquí se desarrolla uno de los concilios y decisiones más importantes, donde tiene que ver Pablo y Bernabé. Pablo aprende a sujetarse a los 11 apóstoles. ¿Por qué esta virtud te puede sacar de problemas? Porque esta virtud consiste en sujetarte a la voz de otras personas. Y voy a decir la palabra pastor, pero también voy a decir la palabra papá, mamá, hermanos, y a la que muchos hombres nos duele, esposa. Sujetarme a otros es una de las disciplinas más dolorosas. La razón de que muchos pastores hoy se encuentren quebrados, rotos, es por la sencilla razón de que jamás buscaron a alguien a quien sujetarse. Hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren. Y ese es un problema de la vida. Todos queremos hacer lo que queremos, cuando queremos, donde queremos. Y una cosa que te puede salvar es sujetarte a la voz y a la opinión de otros. Aunque soy el pastor, Miriam es la líder, es pastor obviamente de la iglesia, pero además se desarrolla como líder de la banda, ante la cual yo estoy sujeto. Y el hecho de que yo sea el pastor no me hace tener más autoridad que ella en la banda. Por eso me sujeto a lo que ella dice. Mike es el líder de adolescentes, de las barras. Y el hecho de que yo sea el pastor no me hace tener autoridad sobre lo que él decide. Yo me sujeto también a lo que él dice. La razón por la que tengo un grupo de amigos, y aquí es donde voy a decir cosas que a algunos tal vez incomode, pero tal vez muchos ven que los fines de semana, como con Brenda, con Mike, con Miriam, y a veces algunos otros, tal vez piensen que hay una especie de grupo de preferencia. Les digo algo, ellos son en quienes yo confío y a quienes yo pido consejo. Y juntos tomamos las decisiones. A veces ni hablo, pero ellos deciden. No es que sea un grupo especial ni nada por el estilo. ¿Saben? Incluso yo he decidido que ellos pueden medirme y me pueden limitar.
Cuando tengo problemas graves en la iglesia, lo primero que hago es correr con mi pastor. Y le digo, pastor, pasó esto. ¿Qué hago? Y muchas decisiones que tomo a muchos no les agradan. Y muchas decisiones que tome en el futuro, tal vez a algunos no les va a agradar. Pero te prometo que fui con mi pastor y le pregunté. Y él me dice cosas como esta: si alguien te echa bronca, dile que yo te dije. Y eso me libera. Porque obedecí la voz de alguien más. Y muchos no queremos escuchar el consejo. Reconozco que muchas veces no escuché el consejo de mi esposa. Y eso me hizo pagar el triple o el cuádruple de lo que pudo haber sido. Me pude haber evitado muchos problemas. Platicar con Mike, Brenda y Miriam los fines de semana me ayuda a visualizar la iglesia y la toma de decisiones. Me someto a ellos. Si ellos me dicen, te recomiendo que no, yo digo, está bien. ¿Y saben qué me dicen ellos siempre? Nos sujetamos a ti, pastor. Qué bonito. Jamás los voy a forzar y ellos no me van a forzar. Pero he aprendido a sujetarme a ellos. Iglesia, te lo voy a decir con toda claridad. Necesitas sujetarte a alguien. Si no lo haces, vas a perder muchas cosas. Sujetarte a alguien te controla, te amarra. ¿Has visto esa cosa que le ponen a los caballos? Le ponen eso a los caballos y además les tapan los ojos para que solamente vean hacia el frente. ¿Cómo se llama eso? Ya no me acuerdo. Tiene un nombre muy especial. Pero esa cosa mantiene al caballo a raya. Porque si le descubres todo al caballo, el caballo va a ver todo y se va a querer escapar. Y si no lo mantienes a raya, el caballo sabe cuándo detenerse y sabe cuándo correr. ¿Por qué? Porque el caballo está detenido, está sujeto a alguien. No nos gusta eso. Esos son los 3 consejos, las 3 virtudes poderosas. Tú las puedes ver y las puedes escuchar tal vez como simpleza. A mis 40 años y pastoreando, yo te digo que estas 3 cosas te pueden sacar. Número 1, la resiliencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Número 2, aprende a privarte. Porque en medio de privarte, aprenderás en medio de la escasez, en medio de lo menos, aprenderás a multiplicarlo más. Y número 3, sujétate a alguien. Pide consejo. No hagas las cosas solo así. Ve y pide un consejo. Cuéntale a alguien lo que quieres hacer. Cuando escuches las respuestas te van a decir, sí serás. Tal vez hasta te digan cosas que te duelan. Como, qué bruto eres, qué bruta eres. Porque las personas a veces no miden el nivel de su respuesta. Pero tal vez te pueden dar dirección de que estás tomando malas decisiones. Y no está de más lo que te voy a decir. Aprende a sujetarte a tu pastor. Lo único que quiero es tu bienestar. Y si me haces caso, si te digo algo que está en la Biblia y me haces caso, te va a ir muy, pero muy bien. ¿Me dices amén? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Espero que apuntes estas 3 virtudes. Y te lo prometo, en medio de cualquier problema que tengas, tú vas a voltear, las vas a ver y vas a encontrar en ellas respuesta al problema que estás pasando. Te lo prometo. Son 3 y pareciera no abarcar todo, pero abarcan la mayoría de nuestros problemas en la vida.
Y estoy seguro que te va a bendecir si aprendes a vivir con estas tres virtudes. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta serie que se llamó Estrategias para la Vida, Señor.